Muy buenas noches, mis hermanos de la iglesia El Nuevo Tabernáculo, y para todos los que nos van a ver por este medio. Vamos a dar comienzo a nuestro servicio, más bien a la enseñanza de la palabra de Dios. Le pido por favor, mis hermanos, que abran sus Biblias. Vamos a leer el capítulo 22 del libro de Lucas, del Evangelio de San Lucas. Vamos a estar leyendo del versículo 31 al 34, por favor. Pongan mucha atención a la palabra. Este es un mensaje, ¿verdad? Que es para la iglesia principalmente. Pongan mucha atención porque esto ha tratado el Señor conmigo desde ya hace tiempo y quisiera compartirlo con ustedes. Leamos la palabra, por favor, mis hermanos. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti porque tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a ver. Bendito Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Yo te pido, Padre, que abras, Señor, el entendimiento de mis hermanos, que pongas en el corazón, Señor, tu Espíritu, Señor, para que ellos escuchen este mensaje que tú, Señor, me has dado, Señor, y tú quieres hablarle a tu iglesia, Padre Santo. Gracias te doy, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, sea que hable a través de mi boca. Gracias, papito lindo. Amén. Mis hermanos, muy buenas noches. Como les digo, mis hermanos, estamos en tiempos difíciles, y yo a este mensaje le estoy llamando el tiempo del zarandeo, basado a la escritura, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Pero estamos en tiempos difíciles y estamos, hermanos, en peligro. ¿Por qué digo que estamos en peligro, mis hermanos? Porque en estos tiempos difíciles, mis hermanos, hemos sentido el estrago de cómo la situación se ha puesto difícil con la pandemia que estamos pasando. Estábamos a punto de ya salir de la pandemia, que íbamos ya en semáforo supuestamente anaranjado, ya íbamos avanzando, pero las autoridades están dando noticias, ¿verdad?, de que pues a lo mejor podamos volver al semáforo rojo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hemos descuidado el cuidado, ¿verdad?, de nuestra salud. El Señor es bien claro en su palabra, ¿verdad? Y sabemos que el Señor dijo que íbamos a tener tribulación al seguirle. Al momento de empezar a seguirle, no íbamos a tener una vida cómoda, no íbamos a tener una vida, ¿verdad?, sin ningún peligro, sin ninguna dificultad. Al contrario, Él dijo que al seguirle íbamos a tener tribulación, íbamos a ser perseguidos por su causa, íbamos a padecer. Y dijo: y si del árbol verde, que Él, hablando de Él, dice, hicieron leña, que no harán del árbol seco, hablando de nosotros. En este caso, mis hermanos, el Señor le habla aquí a Pedro, ¿verdad? Unas palabras muy poderosas, ¿verdad? Sabemos que en medio de esta pandemia muchos hemos padecido, muchos hermanos que tristemente, pues lo digo, han perdido familiares, han perdido madre, padre, hermanos, amistades que han fallecido debido a la pandemia, ¿verdad? Muchos se han quedado sin trabajo y aún todavía no consiguen, mis hermanos. Personalmente he padecido también, que no es tan gravoso, ¿verdad? Pero mis hermanos, todos estamos padeciendo por causa de la situación de la pandemia. Yo veo que muchos que han perdido sus familiares dicen, ¿verdad?, oye, pero ¿por qué pasó esto? Si yo
tenido toda la confianza en el Señor. Cuando mi familiar enfermó, yo le estuve pidiendo, pedía oración, en grupo orábamos por esta persona, por mi familiar, por mi amigo, por mi mamá, por el papá, por mi hijo, y creíamos que el Señor iba a obrar y que iba a salvar a mi familiar, y no pasó nada. Mi familiar murió, y entonces empieza a decaer el semblante de uno como cristiano, y empieza a fallarnos la fe, y empezamos luego a decir, entonces, ¿qué Dios tenemos? Entonces yo creí que tenía un Dios de poder, el Dios todopoderoso, pero ¿qué pasó? Aquí me ha fallado. Empezamos a decir así, empezamos a pecar en contra de Dios, pensando así, de esa manera, ¿verdad? Y el Señor, mis hermanos, el Señor, le voy a decir una cosa, cuando le dice a Pedro que Satanás le ha pedido, ¿verdad?, permiso para zarandearlo como al trigo, ¿verdad? El Señor jamás le dijo, Pedro, yo te prometo que te voy a librar de la situación. No le dijo, Pedro, a ti no te va a pasar nada, a ustedes como son hijos de Dios no les va a pasar nada, no se preocupen, no teman. No les prometió eso. El Señor le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor se lo dijo claramente, ¿verdad? Satanás no tiene, ¿verdad?, poder contra nosotros, eso lo sabemos. Satanás no tiene poder contra la iglesia. Por eso siempre le tiene que pedir permiso a Dios para obrar, para actuar en contra del pueblo de Dios, en contra de sus hijos. Y tenemos el gran ejemplo, ¿verdad? El gran ejemplo, el que lee la Escritura, el que es conocedor de la Escritura, comprenderá este mensaje. Vemos el ejemplo en Job, ¿verdad? En el capítulo de primero, vemos que cómo Satanás se presenta ante Dios y le dice, va acusando a los hijos de Dios, pero Dios le dice, ¿y no has mirado a mi siervo Job? ¿Verdad? Que es íntegro, es recto. Entonces Satanás le pide permiso y le dice, pues todo lo que tiene él, pues cómo no te va a adorar, cómo no te va a servir, pero déjame, ¿verdad?, hacer esto y vas a ver si no reniega contra ti. Aquí tenemos algo bien importante que confirma lo que les digo. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, ¿verdad? Y vemos que Satanás en un día terminó con todas las riquezas de Job, terminó con sus esclavos, terminó con sus hijos, lo dejó en la vil ruina, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, en el versículo 22 que dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno, claramente está diciendo que Job sabía que todo lo que Dios hacía era con un propósito, que todo lo que le estaba pasando en su vida era con un propósito. Él comprendió eso claramente. Satanás pidió permiso a Dios para tentar a Job, para destruirlo. Pero Job jamás renegó contra Dios, jamás dijo que Dios tenía la culpa. Yo he escuchado a hermanos que les pasan situaciones difíciles y luego empiezan a decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué si yo soy un hijo de Dios? ¿Por qué, Señor, que no soy tu hijo? ¿Por qué permites que me pase esto? No, hermanos, esa actitud no es de una persona llena de fe. Esa actitud no es de una persona que se dice ser hija de Dios. Job dice la palabra, en todo esto no atribuyó Job, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso está en el versículo 22 del capítulo 1 de Job. Lea, hermano, y verá. Aquí está diciendo Job que todo lo que Dios había permitido era con un propósito para su vida. ¿Sí? Job conocía a Dios. Job tenía la plena confianza de que Dios lo que hacía era lo perfecto,
que era lo correcto y que Dios hacía lo que Él quería porque Él es Dios, Él es soberano, hermano. Aleluya, mi hermano. Aleluya. De nuevo vemos, ¿verdad?, que Dios permite a Satanás volver a tentar a Job cuando Dios le dice que a pesar de lo que le hizo a Job, que le quitó todas sus riquezas, que le quitó todo, hasta sus hijos, que Job permaneció fiel a Dios. Y Satanás le vuelve a decir, pues piel por piel, ¿verdad? La salud que tiene, todo daría por su salud del hombre. Y dice, está bien. De nuevo vemos que le dice el Señor a Job, ¿verdad? Dios le da permiso de nuevo para que Satanás envíe enfermedad, y Job se mantiene fiel a Dios, y aún todo lo acontecido, ¿verdad?, no renegó Job. Ahora, nuestro Señor le había dicho a Pedro, ¿verdad? Él le había ya profetizado a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como al trigo, ¿verdad? Yo quiero explicarles un poquito acerca qué es el zarandeo, ¿verdad?, del trigo. Bueno, yo nunca he vivido en el campo, no he cosechado trigo, pero he leído, ¿verdad? Y cuando yo iba a Sonora por cuestiones de trabajo, pasaba por los campos de trigo, yo veía las máquinas que estaban cosechando el trigo. Ahora son con máquinas, pero anteriormente eran hombres que iban con una hoz en mano, agarraban un manojo de trigo, lo cortaban y lo amarraban y lo iban separando. Luego se lo llevaban al lugar donde lo iban, ¿verdad?, a zarandear para quitarle el grano, para que el manojo de trigo soltara el grano. Y era una criba, ¿verdad?, un cernidor, donde ellos empezaban a golpear el manojo, ¿verdad?, con las espigas de trigo, y lo empezaban a golpear fuertemente, y a veces no necesitaba tanta fuerza el trigo porque ya estaba tan maduro, tan listo, que con una sacudidita leve, sin violencia, soltaba el grano, ¿verdad? Entonces así eran los que cosechaban el trigo, zarandeaban el manojo de trigo y se le caía todo el grano, y pues lo llevaban a los graneros. Ahí tenía otro proceso donde en la criba, ¿verdad?, lo frotaban, lo machacaban no lo dañaban, sino lo frotaban para tumbarle toda lo que era la pajita, y luego en la criba lo aventaban hacia arriba el trigo, ¿verdad? Era cribado ahí, y el aire se llevaba el polvito de la paja que no servía. Bueno, ese es el zarandeo, ¿verdad? Entonces, Satanás, hermano, pidió a Pedro para zarandearlo como al trigo. Pero lo que le dijo el Señor, como les repito, no le dijo que lo iba a librar del zarandeo, no le dijo que lo iba a librar de la situación que iba a pasar difícil. Lo único que nuestro Señor Jesucristo le dijo: yo oraré, aquí está, dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso le dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahora, hermanos, Satanás, ¿para qué quería zarandear a Pedro? ¿Para qué quería zarandear a los discípulos, a los apóstoles? Satanás tenía un propósito para zarandearlos, y era el mismo proceso que se lleva para zarandear el trigo. Era tumbarles el fruto, acabar con el fruto que llevaban. Ahora, cuando Dios habla de venir a recoger su fruto, Él también viene, ¿verdad? Va a venir el Señor por aquellos que queden firmes, ¿verdad? Y va a recoger ese fruto que tienen sus hijos, y lo va a llevar a su granero, lo va a guardar, ¿verdad? Pero el propósito que tenía Satanás era de tumbar el fruto
de los apóstoles. Todos los que somos hijos de Dios, que hemos recibido al Señor en nuestros corazones por medio de nuestro Señor Jesucristo y su muerte redentora, pasamos a ser hijos de Dios y el Espíritu Santo nos adopta como sus hijos. De ahí entonces que el Espíritu Santo pone en nosotros el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, ese fruto nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Entonces, eso es lo que nos sella, lo que nos confirma como hijos de Dios por medio de su Espíritu Santo, que Él vive en nosotros y está con nosotros. Los frutos del Espíritu es lo que tenemos. Lo único, y Satanás viene, ¿verdad?, a destruir ese fruto que le pertenece a Dios. Dios va a venir por su iglesia y va a recoger los frutos, ¿sí? Pero si viene por una iglesia que sus frutos se le han caído, pues no queda nada, ¿verdad?, más que el puro manojo de paja, que es el desecho que se va a tirar al fuego eterno. Así lo dijo nuestro Señor. Si perdemos el fruto del Espíritu, solo quedará de nosotros la pura paja, hermanos. El desecho que para nada sirve, y como dijo el Señor, que es quemada en el fuego. Como dije al principio, muchos, debido a la situación que estamos pasando difícil, que han perdido a madre, padre, hermanos, hijos, han agarrado un rencor contra Dios. Aún los propios hijos de Dios, no digamos los mundanos que no lo conocen. Cuando un mundano pierde a alguno de sus seres queridos, se vuelven contra Dios, a pesar de que todavía ni estaban en Él, pero todavía se vuelven contra Dios más y blasfeman, y diciendo que Dios no existe. ¿Por qué? Porque le pedí tanto y nunca me hizo caso. Es mentira que Dios existe, y empiezan a blasfemar contra Dios, ¿verdad? Entonces, muchos cristianos en este zarandeo de los últimos días han permitido que Satanás tumbe su fruto. Y a veces, hermanos, como les digo, no se necesita una zarandeada tan fuerte, una sacudida tan fuerte. A veces con simples pruebas tan pequeñitas que ni siquiera, ¿verdad?, son fuertes, tumban el trigo. A lo mejor a unos sí les tocó que Satanás los zarandeara muy fuerte, ¿verdad? Pero tumbaron también el trigo. Muchos en este zarandeo han soltado el trigo, y no necesitan ni una zarandeada muy fuerte, hermanos. Entonces, en los últimos días muchos han soltado el fruto, pues ya no tienen gozo, ¿verdad? El diablo les ha quitado el gozo por la situación que está pasando. El diablo les ha quitado la paz, ¿verdad? Se alteran por todo, no hay paciencia, dejan de ser benignos con la gente, ¿verdad? Dejaron ya la bondad, ya no hay mansedumbre en ellos, perdieron hasta la templanza que les caracterizaba, ¿verdad? Y hasta han perdido la fe. En el capítulo 18, verso 8 de Lucas, el Señor Jesús pregunta a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta bien importante, hermanos. Considérela y analícese, ¿verdad? Si estas situaciones han sido causa para que la fe de usted mengue, para que la fe de usted, que estaba alta hasta arriba, confiando en todo en el Señor, ahora ha disminuido, porque usted mismo se pregunta: ¿por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué pasó esto si yo tanto oraba al Señor y yo tanto le sirvo al Señor? ¿Sabe qué?
lo que Dios hace es perfecto porque Él es soberano. Y en vez de estar renegando, cuestionándonos por qué Dios hizo esto, debemos de alabar su nombre y darle gloria, porque Él es soberano. Como le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las simientes de la tierra, de los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse la Orión? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse la Osa Menor? O sea, ¿qué me vas a preguntar tú a mí? ¿O me vas a decir cómo hacer las cosas? Mejor, hermano, actuemos como Job. Job dice que en nada de esto halló despropósito en Dios. O sea, que sabía que Dios tenía un propósito para su vida y para los que le rodeaban. Nosotros como hijos de Dios vemos y vivimos, hermano, por fe. Dice la palabra que nosotros vivimos y nos movemos por fe. Nuestra salvación, hermanos, es por fe. Es por gracia, pero por fe. ¿Verdad? Por medio de la fe. Si no conservamos nuestra fe genuina, estamos muertos espiritualmente. Y si por fe somos salvos, al perder la fe, perdemos también la salvación. Y con esto voy a terminar, mis hermanos. El Señor le dijo a Pedro, he rogado al Padre para que no falte tu fe. Jamás le dijo que le libraría o que no permitiría que fuera zarandeado. Si Pedro flaqueó y negó al Señor, hermanos, es porque era profecía que se tenía que cumplir. Dios ya se lo había profetizado y no hay profecía que el Señor haya dicho que no se haya cumplido. Se tenía que cumplir. Así como cuando le dijo a Judas que lo iba a entregar, se lo estaba profetizando y se tenía que cumplir. Pero aquí la fe es la diferencia. Aquí la fe es la diferencia. Pedro negó al Señor por miedo, no por falta de fe, sino por miedo. Pero después esa fe que él tenía, genuina, hizo que viniera el arrepentimiento y él se arrepintió y lloró amargamente y le pidió perdón al Señor. Y el Señor le perdonó y le restauró. No así Judas, aunque también profetizó el Señor que lo iba a traicionar. Judas no tenía fe en Jesús. Y por lo tanto, él se arrepintió, no pidió perdón, se ahorcó y por lo tanto no fue restaurado. Yo en esta hora quiero pedirles a todos los que están pasando situaciones difíciles que no pequen contra Dios. Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Dios es soberano y hace lo que a Él le plazca. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro dueño. Nosotros somos sus esclavos. Nosotros no merecemos nada. Lo que Él nos ha dado es por gracia, porque no lo merecemos. Yo le pido a todos mis hermanos que han pasado situaciones difíciles, que han perdido familiares por causa de esta pandemia, que han perdido sus trabajos, que están sufriendo, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y atribúyanle propósito a todo lo que ha acontecido, porque Dios todo lo hace con propósito. Nuestro Señor viene pronto. Y como dijo Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, porque Él es lo que viene a buscar. Fe. Gracias, mis hermanos. Así me despido. Que pasen una muy bonita noche. Bendición.